¿Están tus hijos en la escuela? ¿Han regresado? Decime una cosa, ponete a pensar en esta pregunta. ¿La educación es importante para ti? Seguramente que lo es. El mundo entero habla acerca de la importancia de la educación. Pero ahora como cristiano, como cristiana, te hago esta pregunta. ¿La educación cristiana es importante? ¿Es importante para ti, para tu familia? Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la educación cristiana. Entonces, hablemos. Este programa llega a ustedes como una fina cortesía de Funeraria Cristiana. Estamos ahí cuando tú más nos necesitas. La familia de Samuel J. Tanaglia Sr., Midwestern Christian Academy, una escuela primaria cristiana donde la Biblia es la base de la educación, y televidentes como usted. Gracias nuevamente por acompañarme. Es lindo saber de que nos visitas. Estás participando, nos miras sábado tras sábado aquí en el programa Hablemos desde la bella ciudad de Chicago para el mundo entero. Hoy vamos a estar hablando con alguien que conoce acerca de la educación cristiana. Inclusive ha dedicado su vida para que el pueblo de Dios sepa la importancia de la educación cristiana. Estamos con el doctor Henry Álvarez. Gracias por acompañarnos en el día de hoy, doctor Henry Álvarez. ¿De dónde nos visitas? ¿Dónde te encuentras? En este momento en la ciudad donde vivo, Dallas, Texas. De aquí un cordial saludo a todos los que nos escuchan. Gracias, doctor. Y estás con alguna universidad, ¿no es cierto? Una universidad que más tardecito en el programa vamos a conocer, porque primeramente queremos conocerte a ti. Pero ¿cuál es esa universidad? La universidad de la cual estás hablando se llama Universidad Cristiana Internacional El Shaddai, fundada hace más de 10 años aquí en Texas. Hace 10 años. Bueno, como he mencionado, vamos a regresar para hablar un poco acerca de ese ministerio que ejerces y que lideras, pero también queremos conocerte a ti. ¿De qué país de América Latina provienes? Originalmente Suramérica, Venezuela, Suramérica, ciudad Maracaibo. De Maracaibo. ¿Y cómo llegaste aquí a los Estados Unidos? Fíjate que esa es una historia bien larga, pero te lo puedo resumir que fue producto de la mano de Dios, porque nunca pensé yo venir a quedarme acá. Solamente vine a hacer estudios misionológicos para ser misionero con la New Tribe Mission, organización que trabaja con indígenas. Pero como las cosas no salieron como se esperaban, pues Dios de repente cambió todas las cosas que había en mi mente, como siempre lo hace Dios, a su manera, y siempre sale mejor. Y nada, me quedé aquí como ministro del Evangelio hasta la fecha, 30 años después de eso, se ha cumplido y hasta ahorita estamos predicando el Evangelio, enseñando por muchos lugares, gracias a Dios. Entonces tienes 30 años aquí en los Estados Unidos. Eso es correcto. ¿Y conociste a tu esposa acá o allá en Venezuela? ¿Cómo fue que se unieron? Sí, no, en Venezuela, todo sucedió en Venezuela y lógicamente pues vinimos acá y aquí nacieron todas las hijas, 3 niñas. 3 niñas, 3 hijas. Bueno, eres bendecido. La verdad de que tener 4 damas en tu casa, en tu hogar, es realmente una bendición. Cuando llegaste aquí a los Estados Unidos, ¿llegaste inmediatamente a Dallas, donde te encuentras ahora? No, por supuesto. Llegué a California buscando este lugar donde estudiar misiones, y cuando me dijeron que las cosas eran a través de un proceso migratorio que se tardaba muchos años, pues decidí ir a Houston con la invitación de un amigo que tenía allá, y me quedé predicando por unos meses hasta que una iglesia me invitó a pastorearlo, y allí pues la historia comienza, me quedé a pastorearlo. Doctor Álvarez, mencionamos acerca de tu conexión, de tu rol. Vamos a conocer un poco más acerca de tu participación con esta universidad del Shaddai, pero quiero preguntarte primeramente, ¿cómo fue que llegaste tú a conocer a Jesucristo y cómo fue el proceso
de dedicación para servirle al Señor? Considero que esa es una de las preguntas más importantes que hay que responder hoy, el testimonio de cómo uno llegó a los pies de Jesús. Fue Claro que sí. a la edad de 15 años cuando yo era un monaguillo de la iglesia católica, sacristán, y yo no sabía nada del evangelio, mi familia tampoco, ni de parte de padre y madre, pero un día amigos de una iglesia me hablaron de Cristo y accedí a su invitación a ir a esa iglesia y eso fue hace 45 años atrás. Mi papá me decía que no fuera a la iglesia porque allí se reunía un grupo de locos y eso me llamó más la atención. Cuando me dijo eso, pues más curiosidad me dio. Y pues finalmente fui, acepté a Cristo y nada, me convertí en un loco más de ellos. Amén. Y hasta la fecha lo sos. Con todo respeto lo digo, ¿no es cierto? Hasta la fecha sigo siendo loco, Lo porque somos. la Biblia habla que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros los que creemos es salvación y vida eterna. Y qué lindo que lo mencionas de tal manera, porque para mí es una locura, siendo cristiano y no conociendo la importancia del tema de hoy, de la importancia de la educación cristiana. ¿Cómo comenzó o después de conocer a Cristo, tu amor por la educación cristiana? Bueno, fíjate que desde el principio nací en un hogar donde mis padres, aunque católicos, eran muy dedicados al estudio, a la educación, porque eran maestros los dos, eran maestros, así que estaban trabajando en el Magisterio de Educación para enseñar a niños y jóvenes en la escuela pública y eso pues de alguna manera influyó en mi vida para prepararme a enseñar también. Y luego cuando yo abro mis ojos y decido coger carrera, también elijo una carrera muy importante para mí que fue medicina. Así que me convierto en un médico pronto en el año 1987 en Venezuela a trabajar como médico. Y comienzo pues a difundir en ese campo de la salud, pero siempre reconociendo que la educación va primero, porque la educación nos transforma y nos abre las puertas a muchos niveles en lo religioso y en lo secular también. Podemos hablar mucho acerca de Venezuela y de la situación en Venezuela, pero eso no es el programa del día de hoy. Pero decime una cosa en cuanto a Venezuela. ¿Cómo ves la iglesia en estos momentos, allí la iglesia de Cristo en el país de Venezuela? Sí, han pasado muchos años, por supuesto, de que yo salí de allá, pero actualmente te puedo decir que las cosas son diferentes totalmente, un giro de 360 grados que no se puede precisar con una definición correcta, pero es una crisis como la pandemia hizo que la crisis en Venezuela fuera ahora a nivel mundial en Mm. cuanto a la iglesia. No, en cuanto a la iglesia, la crisis que vive Venezuela o países comunistas dictatoriales, ahora por causa de la pandemia se ha extendido a la iglesia de todo el mundo, de todas las naciones, porque ha afectado muchísimo. Entonces, hay una gran necesidad de un avivamiento genuino en la iglesia de Dios, como en los tiempos de Habacuc, y eso es lo que yo estoy orando en mi corazón para la iglesia en este tiempo, que venga un sacudimiento de lo alto, como oró Habacuc: aviva tu obra, avívanos en medio de los tiempos, haz tu obra conocer. Ah, qué lindo. Gracias por eso. Y tenemos un buen grupo de venezolanos que nos miran sábado tras sábado y creo que ellos están en estos momentos respondiendo con un amén y que así sea. Mi hermano, la verdad, venís de un hogar, decís, que donde la educación era de suma importancia. Llegaste Correcto. a ser médico allí en Venezuela. ¿Cómo fue esa transición de la medicina, de practicar la medicina, a querer desarrollar este trabajo en cuanto a la educación cristiana? Bueno, de hecho fue algo que se llevó de la mano porque al ser cristiano yo tengo pasión y compasión por el ser humano que no tiene a Cristo y en ese sentido queremos demostrarle el amor de Dios con ayudarlo no solamente espiritualmente, Claro. pero también con ayudas físicas, ayudarlo en su salud, en todo. Entonces eso fue amoldando mi estilo de vida a que quisiera ayudar más al ser humano en el área espiritual, pero también ahora en el área física y vi como un buen componente, una combinación perfecta el ser médico para poder hacer más a favor de la humanidad, del prójimo, digo. Y entonces ahora tengo la posibilidad, siendo médico, decía yo estando en Venezuela, de ayudarlo espiritualmente y físicamente también. Complemento de lo que Dios siempre quiere hacer
con el pueblo, con la gente, con las naciones, extenderle una mano amiga de ayuda, que sabe que hay un Dios en los cielos que lo ama. Dios ama al hombre a través de Jesucristo y lo ha demostrado y lo sigue demostrando a través de la iglesia. Teniendo a padres como ejemplo, como maestros, pero también queriendo ejercer ese rol, pero en la área cristiana, en la área de la educación cristiana, realmente da la diferencia, es una diferencia muy marcada. En otras palabras, no solamente quisiste ser maestro, sino también enfocarte en la área de educación cristiana. ¿Cómo fue que comenzó? Porque entiendo de que eres el fundador y presidente de la universidad. Platícanos, ¿cómo fue que entraste con este ministerio que ahora se encuentra en prácticamente todos los lugares aquí en los Estados Unidos? Eso es correcto. Estamos en muchos lugares de Estados Unidos y también en 10 países fuera de Estados Unidos trabajando con la universidad. Pero cuando termino mi carrera y recibo el llamado al ministerio, me doy cuenta que para poder hacer discípulos como nos manda nuestro Señor Jesucristo, es necesario también prepararse, así como yo me preparé para ser médico. Asimismo, debo de prepararme para entrar en un ministerio y enseñar a otros en el discipulado, en el liderazgo, en las cosas de Dios. Y eso fue lo que me llamó la atención y accedí pues a querer buscar un lugar donde poder ser equipado adecuadamente con herramientas educativas propias para poder hacer el trabajo que yo sentía que Dios me estaba llamando a hacer, que era la educación cristiana. Y por eso decidí ir a una universidad en Oklahoma, Oral Roberts University, a recibir allí mi entrenamiento educativo y a obtener mi título de doctor en educación, lo cual me capacitó para hacer lo que estoy haciendo ahorita. Es interesante también notar de que venís de Venezuela, estudias en una universidad cristiana aquí en los Estados Unidos, pero la historia de la educación cristiana tiene un trasfondo, ¿no es cierto? Hubo un comienzo. Platícame un poco acerca de la historia de la educación cristiana aquí en los Estados Unidos. La historia de la educación cristiana en los Estados Unidos y desde el principio fue enfocado en la preparación del individuo para poder servir mejor a la comunidad, a la sociedad. Nunca se pensó, desde los tiempos bíblicos, en enviar a alguien sin preparación. Y esos principios se conservaron hasta la fundación de los comienzos de aquí los Estados Unidos, las colonias, y hoy día se sigue pensando igual, aunque parece que a alguien se lo trate de olvidar eso, pero es importante recordar que para poder discipular y ayudar a otros con efectividad, el que lo hace necesita ser entrenado primero, como Jesús lo hizo. Entonces aquí la educación fue evolucionando desde el punto de vista cristiano, muy bien saludable porque todo estaba enfocado en Cristo. Era bibliocéntrica la educación en los inicios de la educación en los Estados Unidos. Recuerdo que las grandes universidades hoy día como Harvard, Yale, Princeton y todas esas grandes universidades que se mencionan mundialmente en Estados Unidos comenzaron siendo centro de entrenamientos para ministros, o sea, institutos bíblicos básicos, convencionales, o sea, que todo se desarrollaba a través de la Biblia y con eso se establecía un buen fundamento, porque liderazgo en el mundo sin un fundamento cristiano no sirve de nada, se pervierte todo, el liderazgo secular se echa a perder si no tiene un fundamento cristiano. Y quizás eso fue lo que le dio los valores a los grandes líderes que tomaron la rienda de este país en los tiempos de las colonias, que antes de ser políticos, ellos tuvieron un buen fundamento bíblico. Quizás no eran consagrados, porque no estamos hablando aquí de santidad y consagración, porque es lo que muchos apelan, ¿no? Que critican algunas acciones de personas, pero no se trata de eso, se trata de tener un buen fundamento de justicia, de acuerdo a la palabra de Dios. Porque justicia, ese término, si lo connotas en el contexto musulmán, o en el contexto budista, o en el contexto chino comunista, la justicia se distorsiona todo su significado a como nosotros la entendemos. Porque la justicia que nosotros, el concepto que tenemos de justicia del mundo occidental, de estos países libres, democráticos y que tiene una historia cristiana, es un concepto de justicia bíblico que deriva de la palabra hebrea sedaká. Y cuando nosotros estudiamos la justicia en ese contexto bíblico, le damos entonces al blanco en cuanto al estudio de la palabra justicia. Pero si usted estudia y le pregunta a un chino comunista qué entiende por justicia, le va a decir una cosa, un disparate. Si le dice a un
a un musulmán, que es un concepto de justicia, le va a decir una cosa aberrante, ¿no? Y así cada quien, porque no tiene el punto de referencia absoluto de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre sigue siendo el punto de referencia máximo para todas las culturas y todas las naciones. Por eso nuestro afán y nuestra oración de llenar a las naciones con el mensaje del evangelio, porque ella representa el mensaje absoluto, punto de referencia universal para toda criatura, para toda nación y para toda disciplina que se desarrolle en el mundo. Entonces, la historia de la educación cristiana sigue teniendo su valor relevante hoy día, a pesar de tantas intransigencias políticas y culturales a las cuales ha sido sometido, pero seguimos siendo la alternativa válida, la más excelente que promete un futuro para el ser humano, porque esto no es la educación cristiana, no es un asunto de proselitismo. La educación cristiana es un asunto de transformación de vidas, que quiere decir que la persona que se somete a un sistema educativo cristiano está garantizado que llega a ser mejor persona. O sea, eso va a querer decir que va a hacer de bendición a su familia, a lo que le rodea. No así la educación en estos países dictatoriales, musulmanes o comunistas, que lo que buscan es hacer prosélito, lavado de cerebro y hacer de ellos unos autómatas robots que nomás respondan a ciertos principios y criterios que ellos mismos han predeterminado. Doctor Álvarez, me llama la atención que decís que la educación cristiana es para toda persona, en todos los lugares, y agregaste ahorita en todos los tiempos. En otras palabras, inclusive para el día de hoy. Ahorita vamos a regresar con el doctor Henry Álvarez, presidente, fundador de la Universidad Cristiana El Shaddai, que la base se encuentra en Texas, Dallas, Texas, pero como sabemos y hemos conocido hoy, se encuentra también en distintas partes de los Estados Unidos, como en otros lugares, otros países. Pero antes quiero recordarles a usted, a ti como audiencia del programa Hablemos, cuando llega ese momento donde necesitas una funeraria que te ayude a encaminar en ese momento difícil, yo te quiero nuevamente recordar que le llames a la funeraria cristiana. Ahí vas a encontrar la información y ellos van a poder ayudarte y servirte. Bueno, vamos a regresar a nuestra conversación con el doctor Henry Álvarez, presidente, fundador de la Universidad Cristiana El Shaddai. Doctor, estuvimos hablando acerca de la educación, que es para la educación cristiana para todos los cristianos en todos los lugares y durante todo momento, todo tiempo. ¿Cómo está el estatus? ¿Cuál es el estatus hoy en día del interés de los cristianos de recibir educación cristiana? Creo, lamentablemente, para ser sincero, que se ha perdido un poco el interés en participar de los programas educativos de contexto cristiano por el exceso de materialismo que hay en nuestra generación. La gente hoy día busca más el placer, la posesión, el dinero y la importancia social que el mundo puede representar, más que los valores espirituales, cuando en realidad todo es al revés. Lo espiritual debe ir primero como fundamento y luego tendremos todas las cosas, porque así lo dijo Jesús. Busca primero el reino de los cielos y su justicia. Y luego lo demás viene por añadidura, ni siquiera hay que molestarse por eso. Hay muchas iglesias que están satisfechos con el proveer la escuela dominical, y hay muchas iglesias que ya no tienen programa de escuela dominical, pero yo diría, doctor, que estás en acuerdo conmigo que no, la escuela dominical no es suficiente. Estamos hablando de verdaderamente, como padres y como pastores y líderes de las iglesias, de querer recordar a los miembros de la educación cristiana durante la niñez, la juventud y hasta llegar, tenés tú una universidad, hasta llegar a la universidad, ¿no es cierto? Correcto, siempre está el principio de que debemos de seguir creciendo en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, un nivel básico como escuela dominical no es suficiente. Siempre en Dios hay otro nivel más arriba que avanzar y no nos podemos quedar conformes. Y eso es precisamente lo que le pasó al pueblo de Israel en aquel entonces, en el pasado.
que se conformaron al conocimiento que tenían y por causa de eso sufrieron y padecieron. Y el profeta dijo, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. O sea, fueron personas que no quisieron avanzar en conocer más de Dios y de las cosas de la palabra de Dios, que es un mundo infinito donde nunca se le toca fondo, donde siempre tenemos que estar aprendiendo y esforzándonos por seguir aprendiendo. Perdón. Yo considero de que la Biblia enseña de que primeramente la responsabilidad de proveer la educación cristiana le corresponde a los padres, ¿no es cierto? Pero allí comienza todo, sí. Allí comienza, correcto. Pero ¿qué sucede cuando los padres no tienen ese interés o no tienen esa preocupación de proveerle a sus hijos la educación cristiana? Llega entonces a ser responsabilidad de la iglesia, de los líderes de la iglesia. Pero considero yo, doctor, y lo digo con mucho respeto, pero considero yo que estamos fallando como líderes de iglesia y como personas quienes debiéramos tener interés de la educación cristiana de nuestros miembros. Eso es correcto. No digo que la responsabilidad total sea de la iglesia, pero es un deber compartido. O sea, la familia y la iglesia deben estar juntos en acuerdo en aportar cada quien lo que le corresponde. Porque si le damos todo el peso de la responsabilidad de la iglesia, sería una total injusticia también. Pero necesitamos entonces regresar a esos viejos caminos que dice otro profeta, paraos en los caminos, preguntad por la senda antigua y andad por ella. Es necesario hacer una evaluación de todo lo que está pasando y tomar asuntos porque la educación proyecta al individuo el futuro, es su destino y como se eduque hoy, ese va a ser el mañana de esa persona. La educación he aprendido y tengo la convicción de que es un elemento transformador, transforma vida por excelencia. Nunca nadie es el mismo después de haberse sometido a un proceso de estudio y ese proceso de estudio tiene que ser relevante, siempre cambiante, profundizando, actualizándose, porque aún las cosas de Dios se actualizan. Hay muchas cosas en el área teológica. El área teológica es fascinante porque es una revelación de conocimiento que está siempre cambiando, creciendo, renovándose, actualizándose de tal forma que es un conocimiento vivo. Y Jesucristo lo dijo, él dijo, mi palabra, lo que yo predico, lo que yo hablo es espíritu y es vida. O sea, esa enseñanza está llena de vida y por eso es que adquiere vigencia y relevancia en cada generación y nunca queda caduca. La teología nunca queda para el pasado. Nadie puede decir, eso es para el siglo XV, eso es el siglo XVIII. No, sigue vigente porque a manera que nosotros la presentamos y la manejamos, ella misma se autorrenueva, se actualiza y se hace relevante a nuestro tiempo, de tal forma que puede responder a cualquier inquietud aún en los tiempos modernos, a cualquier problema que surge. La Universidad El Shaddai, la base está en Dallas, en el estado de Texas, pero ¿cómo es que abarca otros estados y otros países? ¿De qué manera se lleva a cabo este tipo de programa? Porque Dios nos dio la idea de aliarnos con las iglesias, ya que la iglesia es el elemento coadyuvante a las familias que están tomados para la educación de los hijos y todos los demás. Entonces nosotros como universidad nos aliamos, nos fusionamos a las iglesias locales para que a través de ellas se formen nuestros campos y extensiones y poder entonces extender los estudios teológicos que son de 3 niveles. El primer nivel, un nivel de licenciatura, que aquí en Estados Unidos es un Bachelor Degree in Theology. Esa licenciatura en teología tiene 4 años de programa y luego tenemos una maestría en divinidades de 3 años más y finalmente un doctorado en ministerio. 10 años de estudio, de preparación para todo aquel que quiera seguir aprendiendo la palabra de Dios. Dicho sea de paso, que somos un ministerio que representa la necesidad de la iglesia en el sentido de que somos todos llamados a estudiar. Porque la Biblia llama el discípulo de Cristo en hebreo y en griego la palabra discípulo significa estudiante. Así que todos necesitamos estudiar de la palabra de Dios. Yo escuché un sermón de parte de uno de los miembros de mi iglesia donde nos hablaba acerca de que aunque la Biblia no utiliza la palabra educación, enseña específicamente acerca de el enseñar y el aprender. Y eso es básicamente la definición de la educación. Doctor, tenemos unos minutitos más, poco tiempo, se nos está terminando. Un tema excelente
sumamente importante. Estás hablando acerca de tener satélites en cierta manera, aunque sea una ciudad bastante lejana de Dallas u otro país, ustedes están dispuestos a conectarse y trabajar juntos para llevar a cabo la educación en las iglesias. Eso es correcto. Vamos a la iglesia de cualquier país, específicamente iglesia hispana, porque todo nuestro material está en español, castellano, y entonces vamos a Europa, iglesias hispanas, aquí en Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, Canadá, y entonces entrenamos en esa iglesia un equipo docente, un equipo administrativo que se va a encargar del desarrollo y el cumplimiento de todos los programas. Es como hablar... Quiero, doctor, que repitas, ofrecen la maestría, bueno, repítelo todo lo que las tres que ofrecen. Los programas de teología que ofrecemos son 3 niveles, la licenciatura en teología de 4 años, luego tenemos la maestría en divinidad de 3 años más y finalmente un doctorado en ministerio de 3 años finalmente, así total 10 años en total. Completo, excelente. Completo. Es bastante increíble que una universidad en castellano, ¿no es cierto? En español todo, correcto. En español, el material en español, la educación en español. Doctor, ¿cómo se podrán comunicar con la escuela, con la universidad, con tu persona? A ver, decinos cómo se podrán comunicar. Claro, la manera más fácil tenemos el vía de contacto de nuestra página del internet, Universidad Cristiana Internacional Shaddai. Ahí pueden mandarnos un email o ahí hay un teléfono donde ellos pueden llamarnos a nuestras oficinas. Y pues lógicamente la atenderemos. La clave está en ir a la Universidad Cristiana Internacional El Shaddai y ahí está la información. Nos hacen preguntas, le contestamos. Si es un pastor que nos está escuchando, podemos ir a su país y entrenarle a la gente después de haber conversado, por supuesto, y saber sus inquietudes. Y así comenzamos a trabajar en muchos lugares y en muchos países de aquí del orbe y del otro lado en Europa también. Gracias, doctor Henry Álvarez. Hemos estado visitando con él. Nos ha platicado acerca de la Universidad Cristiana El Shaddai. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy, doctor. Pues, Sancho, gracias por esta oportunidad. Te bendigo y siga adelante. Estamos orando por tu ministerio. Que Dios te siga abriendo puertas y bendiciendo mucho más. Pastor, si estás mirando este programa, o mamá, papá, si están interesados en la educación cristiana, debieran saber esto. No hay otro ministerio que es más importante que tú y yo tenemos que de hacer discípulos. Y el hacer un discípulo de Cristo es a través de la educación cristiana. Enseñar la Biblia como la base de la educación. Yo te animo, toma en cuenta lo que has escuchado en el día de hoy. Bueno, nos vemos la próxima semana. Recuerden, sábado tras sábado a las 9:30. Chao, chao. Este programa llegó a ustedes como una fina cortesía de Funeraria Cristiana. Estamos ahí cuando usted más nos necesita. La familia de Samuel J. Tanaglia Sr., Midwestern Christian Academy, una escuela primaria cristiana donde la Biblia es la base de la educación y televidentes como usted.